Buenas tardes. En realidad mi intervención fundamental es para darles la bienvenida a todos los que han asistido, fundamentalmente para empezar a las autoridades públicas que han promovido de manera muy enfática la necesidad de plantearnos una articulación entre universidades, comunidades académicas, comunidades universitarias e instituciones públicas para desarrollar una estrategia agresiva y eficiente para atajar el fenómeno del acoso sexual, declarar la condición de la violencia en las relaciones sociales, en las instituciones de educación superior y empezar a generar una nueva cultura de igualdad, democracia y respeto. Entonces, en primer lugar, quisiera saludar a las autoridades públicas que han acudido a esta casa, a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, al secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera. Bienvenido, Augusto. Nos ofreció venir y probablemente en medio de sus ocupaciones también logre Jimena Ponce y en todo caso sabemos de su presencia y de la comunicación permanente que hemos tenido en este último tiempo para trabajar conjuntamente en esta estrategia fundamental por la igualdad y contra la violencia y el acoso sexual en las instituciones. También quiero saludar de manera muy atenta a los participantes de esta mesa que conjugan personajes de representación de organizaciones sociales, académicos, y miembros de la comunidad universitaria nacional. Quería saludar entonces en este sentido a Javier Acuña, docente de la Universidad Central del Ecuador, a nuestra profesora Yoconda Herrera, profesora investigadora de Flaxo y una de las promotoras de la maestría de género que quisiera mencionar, cumple 20 años abordando este tipo de problemáticas que también hoy nos ocupan, a la representante de la Coalición Nacional de Mujeres y su vasta experiencia, la señora Rocío Rosero, al representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Ángela Ceballos, y a la vicerrectora de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Rosa Saeteros. También a todo el público que nos acompaña por su compromiso e interés en este tema. Quisiera mencionar también que esta entusiasta bienvenida a las autoridades públicas y los representantes de organizaciones sociales y al público se debe a un trabajo previo que hemos estado realizando en estos últimos meses para diagnosticar, empezar procesos de investigación y empezar en la realización de políticas internas a las universidades, así como políticas nacionales para atajar este malestar que afecta a una buena parte de nuestra comunidad y afecta el conjunto de las relaciones sociales al interior de la vida universitaria. Y en ese sentido, la Flaxo se ha empeñado en el desarrollo de un protocolo del que haremos mención más detenida más adelante, que ha sido fruto de acoger este mandato nacional, que es una nueva política por la igualdad, que ha podido hacer ha puesto sobre la mesa que la igualdad no es solamente un asunto de aporte a oportunidades específicas o soporte a iniciativas individuales, sino verdaderamente observar el carácter violento de las relaciones sociales e intentar construir una cultura de ética universitaria, otra forma de relacionamiento y hacer transparente la existencia de la violencia y la conflictividad y de la dominación al interior de las relaciones sociales. En ese sentido, el protocolo la Flaxo ha acogido con mucho entusiasmo esta perspectiva de las instituciones públicas y ha tratado de sumar la experiencia académica que hay en el ámbito de estudios de género, así mismo como unas conversaciones que han sido muy fructíferas entre universidades a las que hemos acudido. Las universidades del Ecuador ha sido un motivo de trabajo interuniversitario muy fructífero. También una experiencia de estudio de las leyes y de la conjunción de leyes que se pueden articular para abordar esta temática, y también ha permitido crear unos ejercicios que estamos empezando a tener de
de trabajo al interior de las comunidades universitarias para tratar este tipo de discriminaciones y ojalá avanzar hacia el problema de otras formas de discriminación y violencia en el marco de el acoso y la desigualdad social. De manera específica ahora nos queremos enfocar en el acoso sexual en las instituciones de educación superior, que todos hemos sentido marcado no solo la condición de los sujetos, discriminándolos, marginándolos, desconstituyéndolos, destruyendo las formas de convivencia y los objetivos más elementales de la vida en conjunto, no se diga del conocimiento, pero también ha inspirado movimientos, iniciativas y procesos de resistencia, de respuesta y de lucha contra esta violencia y por tanto todo este ejercicio incluye también un reconocimiento de los agentes de democratización y de los agentes de lucha contra la violencia en las comunidades universitarias. Entonces, sin más, dado que los panelistas podrán profundizar mucho más sobre todos estos temas, solamente quiero repetirles el entusiasmo que vivimos dentro de la comunidad universitaria de la Flaxo por el proceso que empuja esta política pública y el interés propio de combatir la violencia y rescatar todas las formas de resistencia a la violencia para construir una cultura de ética universitaria y de producción de condiciones de vida social más dignas y justas y obviamente en ese marco la producción del conocimiento. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Agradecemos a Valeria Coronel por su intervención. Continuamos con el desarrollo del evento, para lo cual invitamos a los panelistas de la mesa. Cedo la palabra a Rosa Saeteros, vicerrectora de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, quien moderará el debate. Muy buenas tardes con todos ustedes. Realmente un placer enorme poder compartir la mesa con las autoridades gubernamentales que nos acompañan esta tarde. Agradecemos al Gobierno de la República del Ecuador, a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, por generar este espacio de reflexión que tanto lo necesitamos, no solo por el sistema de educación superior, sino por la sociedad en su conjunto. Además, agradezco por esta gran oportunidad de poder moderar este evento. Expreso un saludo afectuoso y la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este panel que versa sobre un tema tan sensible como es el acoso sexual y la violencia de género en las instituciones de educación superior, evento organizado en el marco de las acciones que lleva a cabo la CENESID. Es importante resaltar que de manera muy acertada se ha organizado este importante evento informativo, de reflexión, de debate y de discusión sobre un tema que sin lugar a dudas está vinculado a situaciones y vivencias frecuentes en los entornos y espacios de las instituciones de educación superior en el país, a pesar de que el espacio universitario ha logrado avances significativos en el acceso e igualdad para las mujeres y para otros grupos históricamente excluidos. Esta forma de violencia, como lo es el acoso sexual, sigue siendo un problema común en los entornos universitarios y es urgente que encontremos las vías necesarias para que la tolerancia al acoso sexual universitario sea cero en los centros de educación superior y ofertar en conjunto soluciones reales para una sana convivencia entre los actores del quehacer universitario. En este sentido, los panelistas a quienes se ha seleccionado e invitado de una forma muy pertinente compartirán con todos nosotros información veraz y experimentada sobre el acoso sexual en el ámbito universitario, desde diferentes miradas y posturas como actores gubernamentales, docentes, investigadores, la sociedad civil y, por supuesto, los actores principales de las universidades, representadas por una estudiante universitaria representante de la FEWE en el Ecuador. La meta de este panel, sin duda, lo cumpliremos con la participación de ustedes, quienes se encuentran en este escenario del lado del público. Muchos hacen parte de los centros de educación superior del país y son los responsables de llevar a cabo acciones al interior de las instituciones universitarias a fin de erradicar
la violencia de género y el acoso sexual en el entorno universitario, con quienes abriremos la posibilidad de diálogo, reflexión y debate sobre esta temática en el marco de la educación superior. La metodología que nosotros vamos a seguir en este panel es la siguiente. En primer lugar, realizaremos una presentación biográfica sucinta del panelista, que harán su presentación en el orden que los organizadores lo han planificado. Debemos indicarles también que no se han definido temas específicos para que los panelistas lo aborden, por lo que la temática que va a tratar cada panelista es abierta. Concederemos un término de 10 minutos a cada panelista para exponer su enfoque. Nos han provisto de 2 carteles, ¿sí?, en donde prácticamente marcaremos o indicaremos a los panelistas el tiempo en el que se encuentran y una vez finalizado el mismo, a fin de que podamos hacer uso de este tiempo concedido para cada uno de los panelistas. Toda vez que los panelistas concluyan sus presentaciones, abriremos un foro de preguntas para el público presente por un lapso aproximado de 30 minutos, para lo cual vamos a proveerles de un micrófono a los asistentes que lo requieran. Para finalizar y cerrar este diálogo, se dirigirá a todas y todos nosotros el doctor Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Para dar inicio a las disertaciones de los panelistas, quiero presentarles en primer lugar a Javier Acuña. Javier Acuña es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Central del Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Es abogado en Derechos Humanos, activista LGBTI de la Fundación Pacta, magíster en Derecho Empresarial, Derecho Marítimo, doctor en Jurisprudencia por las Universidades Complutense, Deusto, Antonio de Nebreaja y Graz. Con ustedes, el doctor Javier Acuña. Gracias. Todavía no he dicho nada, no aplaudan, por amor de Dios. esperen que hable. Les agradezco mucho a esta casa, agradezco mucho a las autoridades, Augusto, a ti, a la señora ministra que está aquí presente, a mi compañera de lucha y a la compañera que está aquí, que en vez de estar estudiando está aquí, que es algo bueno. Bueno, vamos. A ver, tenemos un problema muy grande en nuestra sociedad. Y ese problema grande es la violencia como tal. Tenemos una sociedad heteronormativa, patriarcal, bla, 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 que se traduce en que unos creen que tienen el derecho de imponerse sobre los demás, que creen que, por ejemplo, en este caso de los acosos sexuales entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, es que les voy a decir más o menos las víctimas tipo y los victimarios tipo. Hombre de mediana edad, generalmente varón, de clase media, educado, funcionario docente de una universidad, de larga data, victimario y víctima. Estudiante, generalmente mujer, generalmente de provincia, generalmente de la costa, que vive sola y que es la víctima en esta situación. ¿Por qué se da el hecho de que la víctima no pueda, sea víctima, mejor dicho, y el victimario sea victimario? Podemos aquí debatir largamente acerca de las dinámicas del poder y las dinámicas de las situaciones socioeconómicas o sociopolíticas que han hecho que la universidad pública tenga mucho más acoso que la universidad privada. También podemos discutir aquí acerca de por qué ese falso espíritu de cuerpo hace que los docentes se tapen unos a otros ese hecho luctuoso que es el entender que la universidad es un coto cerrado de casa donde si es que eres más macho, logras tener más estudiantes al lado tuyo, generalmente mujeres, esperando una dádiva, y esa dádiva puede ser tu atención, puede ser tu punto, puede ser tu recalificación. ¿Dónde queda la posibilidad de entender que el acto de violencia es generar una
dilecta cacería en la que tú, al inicio de clases, ves quiénes pueden ser tus posibles víctimas, las identificas, les calificas mal, y en el momento del hemisemestre les llamas a que pierdan el examen y les llamas a recalificar en el despachito. Y cuando no es en el despachito, es en mi oficina privada, y cuando no es en mi oficina privada, es incluso en mi domicilio particular, donde te recibo vestido de traje de noche, de bata. Por ejemplo, todos estos ejemplos que les estoy dando son ejemplos reales de denuncias recibidas por mi organización. Y luego nos damos cuenta también de otras situaciones, que el mismo docente en una universidad pública y en una universidad privada se comporta de manera diferente. El mismo docente es un predador sexual en la universidad pública y ese mismo docente en la universidad privada más pequeña no lo es. Entonces tenemos que reflexionar qué pasa con el empoderamiento de la mujer en la universidad pública. ¿Qué pasa que en la casa de todos, donde se supone debemos ser iguales, existe mayor desigualdad? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los docentes de no cerrar los ojos, sino más bien denunciar estos casos? Y lo único que hay es una mafiosa omertá, un silencio, en el cual la impunidad refuerza el hecho de que la mujer no denuncie. Y si se atreve a denunciar, no se preocupen, ya está la institución que a través de esta mala ley orgánica de educación superior, que gracias a Dios se está cambiando ahora, han creado reyes absolutos a través de las rectorías que regalan dádivas más que por la lealtad, no por el mérito, a aquellas personas que esta más o menos algo sabe de género, pongámosle ahí. Este más o menos sabe de contabilidad, pongámosle en la dirección financiera. Este más o menos sabe de esto, pongámosle en la dirección académica. Y cuando tú generas un procedimiento oscuro, donde no se protegen derechos, donde las estudiantes siguen siendo víctimas, van a ser revictimizadas ante una situación de ¿qué? De que la que se atrevió a denunciar primero está sola. ¿Por qué está sola? Porque sus pares lo que están esperando es en que no les perjudique el profesor tirano de su aula en el punto para el examen de recuperación, que no les perjudique en el pasar de año. Primer punto, me encuentro sola porque mis pares no me comprenden. Es más, inclusive no me creen. Voy donde mis pares mujeres, que no son mis pares mujeres, mis profesoras mujeres, y veo que casi no hay. Y cuando voy a esa entidad de bienestar estudiantil o voy a esa entidad de las secretarías, abogacías de las facultades y no me dan satisfacción a mi pretensión, ¿qué hago yo si estoy sola en Quito? Mis padres generalmente son personas campesinas con poca educación. Generalmente soy la primera mujer que ha salido de mi familia a educarse en la capital. Y encima, mi padre es un hombre extremadamente machista de la costa, que a lo mejor piensa de la misma manera que mi victimario. Y yo me someto a un proceso amañado donde la orden no escrita y no dicha es proteger al gremio profesoril. Y después de que ese proceso amañado acaba, yo me encuentro absolutamente sola, volviendo a mi casa, negándoseme mi derecho a la educación superior y con un estigma psicológico y físico de que yo no valgo para nada. A eso nos enfrentamos, señoras y señores, en la educación superior que tú, Augusto, estás dirigiendo. A esto, mis queridos amigos, deben hacerse todos los protocolos que sean necesarios. Tienen que hacerse todos los cambios legislativos que sean necesarios, señora ministra. Pero a esto lo que tiene que haber es un empoderamiento de todos nosotros y una revolución ética para que las aulas
no sean las tumbas del silencio de la dignidad de las mujeres y nosotros, los docentes, no seamos los callados cómplices de nuestros compañeros mayores que están acostumbrados a ser barbazules gratuitos en ese Edén de la impunidad que significa el sistema educativo superior público ecuatoriano. Ante esa situación, venimos a pedir a algunos docentes que no acosamos, pero que sí somos acosados, porque nos atrevimos ¿a qué? Porque como somos gays, nuestras queridas alumnas vienen y lloran en nuestros hombros y se quejan, porque nadie les da solución a su proceso brutal de destrucción. Y si nosotros venimos de aquí a gusto, y señora ministra, no es para dar pena, es para solicitar de ustedes verdaderos cambios y mano dura para que no suceda lo que sucede, por ejemplo, en la educación inferior, donde desde el poder parece ser que se protegía en un sistema igual de mafioso de omertá a los victimarios de unas víctimas aún más precarias. Pero ahí nace, porque muy probablemente estas muchachas que no están denunciando también fueron víctimas de todo un proceso de anulación desde su más tierna infancia a través de los procesos del machismo. Y a eso la universidad pública en especial tiene que dar respuesta. Y estamos esperando esa respuesta. Espero que de aquí salgan esas respuestas. Gracias. Agradecemos a Javier Acuña, realmente excelente su exposición. Y a continuación vamos a presentarles a Yoconda Herrera. Ella es PhD en Sociología por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Es subdirectora académica de la Flaxo Ecuador desde el 2014 al 2016 y profesora investigadora desde 1997. Sus recientes publicaciones giran en torno a la relación entre género, migración y organización social, del cuidado de la globalización, así como en la comprensión de las familias transnacionales. Con ustedes, Yoconda Herrera. Bueno, buenas tardes con todos y con todas, a la mesa que me acompaña y a todas las personas que están aquí. Bienvenidos a nuestra casa, aquí en Flaxo. Yo quisiera centrar mi reflexión partiendo de algunos de los puntos que ya ha planteado Javier y más bien de esta interacción micro que ha descrito tan bien que sucede en el acoso y las consecuencias que esto trae. Me gustaría más bien plantear la reflexión de cómo desde esa interacción podemos, ¿no es cierto?, tejer hilos que nos presenten una visión más estructural y social de por qué sucede lo que sucede y que ha sido ya tan bien descrito. Quiero partir entonces viendo el acoso sexual como parte, claramente, creo que no podemos eludirlo, de las violencias de género de manera mucho más estructural. Y partir de la necesidad de mirar el acoso sexual en particular también como parte de la necesidad de generar una cultura universitaria libre de violencias. ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque una de las primeras cuestiones que uno mira cuando empieza a explorar cuáles han sido las políticas sobre acoso sexual en América Latina, cuáles han sido las propuestas en el Ecuador, de qué manera se está trabajando el tema, lo que nos encontramos es que, a diferencia, ¿no es cierto?, de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica, de la paridad en la política, de las relaciones laborales, de los derechos de las mujeres en muchos ámbitos, uno de los espacios más invisibles es precisamente la violencia
en las universidades. Y no solo la violencia de las universidades, sino el tema de la equidad de género en general. Las mujeres, los movimientos de mujeres del Estado ha trabajado, ya tenemos un camino recorrido muy importante que ahora, ¿no es cierto?, tan importante que ahora vemos estas reacciones, ¿no es cierto?, antiderechos que están apareciendo, pero tenemos muy poco realizado en el campo académico. Tenemos una reflexión académica muy interesante del feminismo y la equidad de género y tenemos muy pocas políticas de equidad en la academia. Parecería que la academia se ha dedicado a estudiar la violencia en la sociedad sin mirarse a sí mismo con suficiente énfasis. Y me atrevo a mencionarlo porque de los pocos estudios que aparecen sobre el tema del acoso sexual, muy pocas universidades latinoamericanas tienen protocolos sobre, a diferencia de las universidades europeas o en Estados Unidos, donde el tema es un tema que ya se viene trabajando en los años 60. Hay muy pocas cifras de acoso sexual, no existe, no se mide, no hay información sobre aquello. Hay muy pocos datos en el Ecuador sobre el fenómeno, a pesar de que sí se están trabajando, ya está aquí desde hace varios años la red interuniversitaria de género tratando de posicionar el tema y de posicionar esta información. Y entonces parto de alguna manera de una autocrítica, porque si hemos estado hablando de violencias en la sociedad, tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por lo que están sucediendo en nuestras universidades, lo que están haciendo nuestras universidades y sus diferentes actores, no solo las autoridades, sino también los estudiantes y el personal administrativo. ¿Cuántas de las federaciones de estudiantes se han tomado con fuerza el tema del acoso sexual? Pues no sabemos, tenemos que conocerlo, tenemos que diagnosticar y empezar a mirar si existe una apropiación de la problemática por parte de la comunidad estudiantil. ¿Cuántas autoridades están trabajando en el tema? Sabemos muy poco, tenemos muchos entusiasmos, pero tenemos que ver cómo eso aterriza. ¿Y cuántos de la comunidad universitaria en general plantea el tema de las violencias en las universidades, no solo el acoso? En las universidades sabemos que no solo existe acoso, existe abuso sexual, existe incluso violaciones. Entonces sabemos muy poco. Tenemos pocas cifras y por lo tanto también tenemos pocas políticas. Entonces, esa es como una primera cuestión que sí quería señalar porque plantea una necesidad bien concreta frente a lo que ha sido otros campos de las políticas de género, que por supuesto tenemos también muchas ausencias, pero que de alguna manera me parece que se ha desarrollado un poco más. Pocas cifras, pocas políticas. Es interesante ver, en segundo lugar, qué de estas políticas tenemos. Lo que más se ha planteado, e inclusive la propia Flaxo ha empezado ese proceso, es al menos un mínimo, un elemento mínimo es el contar con protocolos, es decir, ¿qué tiene que hacer una institución frente a un caso de acoso sexual? Eso es un mínimo, contar con un procedimiento. ¿Y por qué algo que es tan obvio aparece como necesario o plantearlo como una necesidad? Porque inclusive en las instituciones en donde existen protocolos, la comunidad universitaria, ni profesores ni estudiantes saben que existen esos protocolos, menos aún utilizarlos. Entonces, muchas de estas experiencias de cómo nacen los protocolos en general han surgido luego de que el centro académico
ha experimentado algún tipo de denuncia, algún tipo de situación que generalmente se eleva desde algún tipo de instancia, pero que a muchas de las autoridades nos deja absolutamente sin saber qué hacer. En varios de los casos, no solo en el Ecuador, sino de lo que se relata en las universidades colombianas, mexicanas, cuando se explica el momento en que surgieron, por qué surgieron estos protocolos, siempre es a partir de casos y a partir de la inacción. Entonces, bueno, por lo menos es un primer caso. Y la tercera cuestión que quería dejar planteada es que más allá de las cifras, más allá de las políticas, más allá de los protocolos, quisiera subrayar que en lo fundamental lo que está detrás es algo que ya Javier lo mencionó, son los silencios y una arquitectura de la impunidad. Me parece que el ejemplo, los ejemplos que fueron mencionados hablan precisamente de que más allá de las políticas lo que está detrás es una construcción de relaciones de poder, una construcción que implica, por ejemplo, la existencia de pocas denuncias, los silencios de profesores prolongados, los silencios de los propios estudiantes, los silencios del personal administrativo frente a esos casos, a pesar de la política, a pesar de una ley y a pesar de toda la voluntad que podría existir. ¿Por qué y cómo y qué hacer frente a esos silencios y esa arquitectura de la impunidad? Me parece que es el reto fundamental, no solo del Estado, sino de toda la comunidad universitaria. ¿Cómo hacer para romper el silencio y estos abusos de poder? ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Hacerse cargo de esta realidad. Hacerse cargo de esta realidad de manera frontal. ¿Y esto por qué? Porque muchas de las veces que se han presentado casos de este tipo, la salida, sí, ya termino, o la respuesta cuando no sabemos cómo actuar es que actúe la ley. Si la fiscalía actúa y se declara, entonces asumimos el caso. Y mientras la justicia no decida la culpabilidad o no de tal o cual persona, nosotros no tenemos ningún rol. Me parece que es precisamente en ese nivel que tenemos también una responsabilidad como universidades, porque muchas de las veces esa es la salida que las instituciones han estado otorgando a este tipo de situaciones. Romper el silencio entonces al interior de nuestras comunidades universitarias, denunciar esos abusos de poder, son también parte de este combate a lo que podríamos llamar esta arquitectura de la impunidad, como lo menciona una antropóloga norteamericana que precisamente ha trabajado estos temas de los silencios más allá de las políticas o las reglas institucionales. Con estas dos ideas yo quería más bien dejar planteado esta necesidad de reflexionar más allá también de las políticas sobre lo que significan una cultura institucional que tiene que liberarse de estas violencias. Muchas gracias. Agradecemos a Yoconda Herrera y ahora vamos a dar paso para que haga su presentación la señora ministra Rosana Alvarado. Ella, como hemos dicho, en los momentos actuales es ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es doctora en Jurisprudencia por la Universidad de la SUAY.
En 2009 fue electa asambleísta por la provincia de La Suay. En 2013 fue reelegida como legisladora y designada primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Como legisladora luchó por la tipificación del feminicidio, siendo este incorporado en el Código Orgánico Integral Penal. Bienvenida, señora ministra. Sí. Ahí creo. Muchísimas gracias a la Flaxo por esta invitación y bueno, es un gusto compartir las reflexiones con mis compañeros de panel. Creo que el Ecuador está enfrentando dramáticamente algo que no es que desconocía, sino más bien que no quería reconocer, y que era la manera tan sistemática en la que se ejecutan todas las formas de violencia, particularmente contra niñas, niños, adolescentes y también contra las mujeres. Una sociedad que no reconoce ese como su problema estructural, que lo invisibiliza, es una sociedad que no está dispuesta a combatirlo, sino precisamente a esconderlo y a creer que no se trata de una conducta sistemática que está siendo naturalizada precisamente por el silencio y precisamente por la ausencia de auxilio a las víctimas a tiempo. Cuando hoy estamos tratando nuevamente de recomponer y de otra vez lanzar una campaña para la erradicación de la violencia de género, y cuando en la misma velocidad escuchamos con horror lo que ha estado sucediendo en algunos espacios de nuestro sistema educativo, lo mínimo que podemos es cuestionarnos qué hemos hecho como sociedad, qué hemos hecho para que esta cultura de tanta violencia continúe siendo alimentada. Vemos violencia en las calles, pero muchísimas veces hemos dejado de reconocer la violencia al interior de las casas y al interior de los hogares. Nos horroriza la violencia sexual presente en las escuelas, pero nos resistimos a creer que hay muchísimos depredadores sexuales dentro de las propias familias. Y como sucede la depredación al interior de las propias familias, cuando se ha estimulado y se ha obligado, en el caso de niños, de niñas o de mujeres también, a tenerle respeto al adulto porque es adulto y vos eres un niño, o porque es hombre y vos eres una mujer. Entonces imaginémonos lo imposible que resulta llegar a denunciarle a aquel al que no solamente le debemos respeto, ¿sí? Pleitesía casi, reverencia, sino al que le debemos una obligación de reconocimiento porque es un familiar. Esta es una situación que sin duda, manejada de esa manera, alimentada de esa manera, nos ha hecho naturalizar la violencia al punto en el que estamos. ¿Qué sucede en el espacio universitario? Bueno, no es algo nuevo, naturalmente nadie puede creer que es repentino o que se ha presentado en los últimos años. Es algo de lo que siempre se ha comentado, ¿sí? Había profesores a quienes referíamos de alguna manera porque sabíamos cuál era su conducta, sabíamos cuál era su proceder, y si es que tenía sentido o no tenía sentido decirle a la víctima, denuncia y rompe el silencio. Porque yo misma en este momento, como ministra de Justicia, ruego, pido, exijo a las víctimas que denunciemos, que rompamos el silencio, porque creo que es definitivamente la situación que nos permite iniciar un proceso no solo de investigación, sino de contención emocional y de tratamiento y reparación a la víctima. Pero hubo otro momento en donde ¿qué sentido tenía aún la denuncia? Y creo que esa es una pregunta que tenemos que seguirnos preguntando, seguirnos haciendo. La denuncia tiene sentido si va a haber una capacidad de respuesta desde el Estado, desde la universidad, desde la facultad, desde tu grupo de compañeros. Si es que la denuncia es únicamente revictimizante, ¿qué sentido tenía pedirle que denuncie? Más allá de la obligación legal o de la obligación moral, ¿cuál es el sentido de la denuncia cuando tenemos sistemas educativos o universidades que ni siquiera tienen aprobados protocolos para tratar los casos de acoso sexual y de violencia sexual que se
que se han llegado a dar. Y revisar es algo que no sucede solamente en el Ecuador. Yo aprecio porque precisamente son estos debates que construyen una opinión en la academia, pero no solo desde los directivos de la academia, sino precisamente de quienes hacen la comunidad académica, de todos los actores de la comunidad académica, porque lo que se plantea es hacer una especie de definición de los acosos, de las violencias, precisamente con la participación de los estudiantes. Saber qué entendemos por acoso, de qué manera se ejerce el acoso y generar unos protocolos que tienen que estar planteados, porque es una manera en la que la universidad reconoce sus propias problemáticas. En el Ecuador, de la información que yo pude obtener, ninguna universidad tiene un protocolo de actuación para casos de acoso sexual. Ninguna universidad. Pero en América Latina la cosa es igual de triste, porque apenas 4 universidades de América Latina tienen protocolos para atender casos de violencia sexual en su espacio educativo. Y en el mundo también es triste, también es muy triste. De la información que rápidamente pudimos revisar, apenas 15 universidades en el mundo tienen protocolos específicos para atender los casos de acoso sexual. Hay otros, como los de la Universidad de Stanford, que tiene un protocolo de convivencia, en donde llega a plantear situaciones tan extremas, pero justificadas finalmente, de llegar a prohibir cualquier tipo de relación afectiva o sexual entre personas inherentemente desiguales, ¿sí? O sea, entre estudiantes y profesores definitivamente, para prever que en caso de que sucediera un hecho relacionado con acoso o de algún tipo de delito de connotaciones sexuales, pues esto pudiera servir como un atenuante. Entonces, la Universidad de Stanford, por ejemplo, lo prohíbe en su protocolo de convivencia, no es un protocolo de atención específica en el caso de los delitos sexuales. Pero aquí hay otro factor que creo que tiene que ser con el que discutimos y analizamos esta problemática. El acoso sexual en las universidades es una vulneración al derecho, no solamente a la integridad sexual de las víctimas, sino es una vulneración al derecho a la educación de cada una de las víctimas. La persona acosada en la universidad, creo que cada uno de nosotros podría relatar lo que, si no le ha sucedido directamente, ha escuchado o conoce por alguna referencia. En muchos casos de deserción universitaria se relaciona o se ata a algún tipo de hostigamiento, de acoso, de abuso sexual presente en las aulas. Creer que la mujer tiene que, porque generalmente somos las mujeres las que padecemos esta situación, que las mujeres tenemos que mantenernos fuertes y firmes y saber resistir y soportar esto que se nos viene, solamente sería posible si desde siempre, si desde pequeñas estamos en un espacio en donde comprendamos, estemos informadas completamente, que les digo, en este espacio nos parece eso como absolutamente normal y natural, pero lo cierto es que las cosas así no suceden en la sociedad. No tenemos toda la información, muchísimas veces no conocemos que lo que se está cometiendo es una vulneración a nuestros derechos sexuales, a nuestros derechos reproductivos, y mientras desde algunas organizaciones, desde diferentes colectivos, desde diversas políticas de Estado, lo que promovemos es un país con más derechos, en donde se amplíe la capacidad de reconocer y de garantizar derechos, no faltan quienes marchan no por los acosadores, no en contra de los criminales, no en contra de los depredadores, sino en contra de precisamente la garantía y el reconocimiento de los derechos a no ser discriminados. En pleno siglo XXI, en un país, en unas ciudades en donde estos debates se están dando en la línea de reconocer más derechos para más personas, más derechos para toda la gente. Finalmente, mencionar que la prevención del acoso pasa por equilibrar, no creo que sea una condición sin la cual no podamos prevenir el acoso, pero sí es importante equilibrar la situación de poder que tenemos las mujeres, no solamente en la esfera pública o privada, sino en específico en los espacios universitarios. La mayor parte de la población universitaria está constituida por mujeres, pero no tenemos en proporción esa misma
ese mismo correlato a nivel de autoridades, peor todavía en el caso de rectoras. No digo que todo pase por el número, pero sí pasa por muchísimas de las decisiones que se hacen posibles con mayor participación de las mujeres. Gracias. Agradecemos, señora ministra, por su presentación y a continuación quiero invitar para que se dirija ante nosotros a Keila Carvajal. Ella es representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, estudiante del tercer semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y es activa integrante de movimientos académicos estudiantiles independientes. Con todos nosotros, Keila Carvajal. Así. Bueno, primero quiero decirles que es muy importante que se sigan abriendo estos espacios que, como bien dijeron, han sido invisibilizados. También una felicitación entera a la CENESID por esta misma justa razón que acabo de mencionar antes, por la invitación a Jonás Rodríguez, secretario de la FEUE Nacional, que me dio la invitación y me dio la oportunidad de ser la voz de los estudiantes violentados este día. Yo empiezo primero por una reflexión. Nos pasa a los estudiantes que es cierto que nuestro conocimiento se mide por cómo estamos vestidos. Hay una realidad en la universidad que siempre los profesores te dicen, cuando tienes exposición tienes que venir en minifalda, cuando tienes exposición tienes que venir en corbata. Tampoco quiero referirme a que es un hecho solo de violencia solo a mujeres, porque el acoso sexual se da en mujeres y hombres. Pero ahora debemos analizar en esto qué es el acoso. No es la cuestión solo de tocar. Una estudiante o un estudiante se puede sentir intimidado con el hecho de que te estén observando de una manera que a ti no te gusta. Entonces, la otra cosa que yo me voy era algo que decía, bien mencionaba la ministra de Justicia. ¿De qué sirve que nosotros no nos callemos si nadie nos garantiza que vamos a ser escuchados? ¿Y de qué manera o qué propondríamos o buscar la manera de repensar de cuál sería la manera de garantizar que nosotros seamos escuchados? Porque en una cuestión de acoso sexual primero es muy difícil comprobar o es muy difícil que a ti te tomen en cuenta porque simplemente eres un estudiante y siempre la ley del más fuerte. Entonces, lo que yo quiero saber ahora, y es una pregunta aquí abierta, es ¿de qué manera nosotros podemos ser escuchados primero a las autoridades? La cuestión del silencio no se basa solo en la violentada o en el violentado, sino también en los que son partes, que son cómplices, que son partícipes de que saben de que alguien está siendo violentado. Nuestros compañeros a veces simplemente quieren hacer oídos sordos porque pensamos que nos vamos a jugar el semestre si abrimos la boca, o simplemente el profesor te hace ponerte en un plano de subordinado de él y crees que no puedes hacer nada ante eso. Algo dijeron aquí, yo tenía un pensamiento nada más de que los cómplices simplemente son mis compañeros que me están viendo que soy agredida, que me siento incómoda, pero realmente el conocimiento del acoso sexual saben muchos de los compañeros profesores del profesor que agrede a sus estudiantes. Entonces también el trabajo es de los compañeros profesores denunciar este tipo de acoso que sabe que su compañero le está haciendo a un estudiante o una estudiante. La segunda cosa era, como decía, ¿a quién acudir? Yo tenía un pensamiento porque esto lo estaba pensando desde el fin de semana. Nosotros también como dirigencia estudiantil, ya que estoy aquí en representación de FEUE, debemos repensar en qué estamos haciendo, porque si bien hemos sido electos para representar a nuestros estudiantes, para garantizar sus derechos, nosotros qué estamos haciendo en este caso en las cuestiones de violencia, de todo tipo de violencia, no solo de acoso sexual que sufren los estudiantes. O sea, el trabajo de nosotros también y el trabajo de las autoridades, de los profesores, qué estamos haciendo nosotros para que esto ya no se naturalice, porque bien es cierto que el acoso sexual no es de ahora, pero el tema es que lo hacen tan invisible que
por poco y nosotros pensamos que es algo totalmente normal, algo que ya no se puede decir, algo que tú no puedes contarle a alguien porque sabes que ¿para qué? Si no voy a ser escuchada, ¿a quién voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Necesito un abogado, no tengo dinero, estoy acá sola, soy de provincia, no sé qué hacer. Igual, ¿para qué voy a denunciar si el profesor se va a jugar el semestre conmigo? Yo pensaba 3 maneras de prevención. La primera es que hace una falta de inducción y de información en todas las universidades sobre lo que es el acoso. Yo creo que deberían haber más campañas que se traten estos temas, porque como lo hacen tan invisible, nosotros ya no sabemos qué hacer en cuanto a estas cosas. Yo pensaba que podría ser una especie de departamento bienestar estudiantil que atienda solo estos casos. Primero pensé eso, que sería una especie de cazador de brujas, pero después me di cuenta que sí hay organismos que deben velar por esos derechos de nosotros. El primero debería ser la FEWE, porque nosotros estamos atendiendo a nuestros compañeros estudiantes y nosotros deberíamos ser los primeros que estamos en defensa de ellos. Lo segundo era que sería muy importante dar charlas y capacitaciones de primero ser humano y persona a los profesores antes que a los estudiantes, porque no solo nos acosan los profesores, nos acosan también nuestros compañeros, los trabajadores que están en las universidades. No es una cuestión de solo relación profesor-alumno, sino que también es entre compañeros que se surge este acoso. Y yo creo que sería una manera más, no sé yo, factible de denunciar a tu compañero. Pero ¿por qué no denunciarle a tu profesor? ¿Por qué tienes miedo a denunciarle a tu profesor? ¿Por qué solo piensas que si tu compañero te acosa, ahí sí te van a escuchar, pero si es tu profesor, pues no? Entonces, esta es la reflexión que yo tenía. Primero, repensar lo que están haciendo las autoridades que nos defienden a nosotros porque somos sus estudiantes. Después, el papel que estamos haciendo los dirigentes estudiantiles y por último, no sé si sería buena idea, pero a veces yo pienso que crear otra entidad como lo que yo decía, de quizás que solo atienda porque tú te sientes acosada, ya sabes a dónde ir, ya sabes qué inducción te van a dar para que sigas con tu denuncia, pero es que simplemente hay el silencio porque no se da ningún tipo de información, porque no se riega una campaña. Yo creo que debería ser una campaña nacional. Ahora las redes sociales tan poderosas, yo estudio comunicación social y no saben el poder que tienen las redes sociales, se está volviendo en uno de los un poder más grande que la televisión. Entonces, si tenemos todas las herramientas comunicativas, ¿por qué nosotros no hacemos una campaña nacional que sea muy reconocida? No sé, yo sueño en grande que al final esta campaña sea reconocida por toda Latinoamérica, pero primero empezar desde aquí y hacer esto en todas las universidades para que sepan que esto no es algo normal ni algo que se puede naturalizar. Muchas gracias. Gracias, Keila, por tu postura desde los estudiantes. A continuación vamos a presentar a la compañera Rocío Rosero. Ella es feminista ecuatoriana, es defensora de los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador y América Latina por más de 4 décadas. Tiene una maestría en género, sociedad y políticas. Es directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, CONAMU, entre 2003 y 2007, y es fundadora y cofundadora de numerosas organizaciones y redes de mujeres en el Ecuador y en la región. Con todos nosotros, Rocío. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Augusto, Rosana. Un gusto compartir esta mesa y yo no voy a dejar de hacerlo desde mi postura militante, feminista, de los siglos, y del dolor que me aqueja el día de hoy, porque tengo una pena grande de mirar cómo se hace agua un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia. Lo que resulta ser que las autoridades que están en la gestión pública, los legisladores y legisladoras, primero que desconocen la realidad, pero lo más grave es que
establecen unas barreras y unas resistencias cognitivas feroces que no les permiten escuchar, oír, reconocer. Y si no reconocemos, yo aquí comparto con mis colegas panelistas, si no reconocemos el fenómeno, pues nada vamos a hacer. Una visión patriarcal, machista, misógina, centralista, homofóbica, adultocéntrica. ¿Cómo se cambia? Y claro, no puedo dejar de hablar de la pena que tengo de que esta ley se haga agua. Y les pido a ustedes, dos ministros, un compromiso para revisar. Porque si hablamos de un sistema de protección, hay que ponerle a la universidad en el sistema de protección. Y necesitamos darle una visión estratégica, aterrizarle en políticas públicas, anclarle al sistema de planificación nacional, darle presupuesto y lograr que verdaderamente esto sea un tema en serio, no una campaña para la clientela política, no un discurso complaciente como los que hemos escuchado el jueves pasado y hoy día. Qué pena, complaciente, retórico. Ya. Quiero decir que desde ahí, desde este dolor voy a hablar ahora. Desde ese dolor de trabajar tantos años para la vigencia de los derechos de las mujeres en este país, mi país, y en la América Latina grande. Y yo digo, ¿de qué se trata este tema del acoso sexual? Y recojo varias de las cosas que acá se han dicho. Esa arquitectura de la impunidad no es otra cosa que un machismo exacerbado que reproduce cotidianamente unas masculinidades hegemónicas. Podemos o no estar de acuerdo con algunas de las visiones de algunas teóricas que trabajan el tema de la violencia, que le han puesto nombres extremos, como fenómeno letal, al tema de la violencia, como violencia feminicida para nombrarla, porque comienza siendo invisible, irreconocible, pero termina siendo aniquiladora de las mujeres, termina siendo la muerte misma. Y entonces yo quiero decir que esa impunidad social y cultural tiene un nombre, que tiene un correlato, que tiene un nombre distinto quizás en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es el otro enfoque del que no puedo dejar de hablar, porque hemos luchado para esto 4 décadas en América Latina y en el Ecuador, para que la Constitución del 2008 nombre esos derechos. Y ahora queremos que pasar de nombrar a los derechos lo haga la práctica, y que no solo en la ley de violencia, y que sí también en la universidad, y que sí también en mi familia, en mi casa, en mi barrio y en todas partes, porque aquí comparto esta idea de que somos una comunidad que tiene que levantar conciencia en todas partes. Este no es un tema de tener una ley bonita solamente, o una ley buena, o un Estado responsable y garante y protector de los derechos. Es también cómo nos activamos como sociedad, cómo hacemos que nuestras comunidades, y en este caso la comunidad educativa, rompa esa resistencia cognitiva, ese machismo y esa misoginia que campea todos los días. Como nos dice el profesor Vara, a quien hemos invitado junto con la CENESID hace casi un mes, hizo conferencias en el SPOCH, en la UTA, en la PUCE y en la UCE, de una investigación en 34 universidades en el Perú. Se descubrió que la gran mayoría de chicos rechazan la violencia, pero que en la vida real 10% menos que ellos, es decir, el 68% dice que está mal, pero 58% la ha practicado en algún momento o la practica cotidianamente. Y si hablamos de que ha sido víctima, es más alto. Esa resistencia cognitiva, que es parte fundamental de esta arquitectura de la impunidad, se traduce luego en las actitudes complotadas de los profesores que ocultan
que intentan dañar procesos incluso. Lo hemos visto en algunas universidades últimamente, denuncias que han sido presentadas, incluso que han llegado al CES, ¿no es cierto? Se tomaron medidas administrativas, se revisaron las medidas administrativas y se dejó en la impunidad. Algunas de las víctimas decidieron ir a la vía judicial y están desamparadas. Porque el prestigio de la Universidad Ecuatoriana, el buen nombre de una universidad, es más importante que la vida y la dignidad de las mujeres. Así de sencillo es. Entonces yo quiero decir que, aquí quiero retomar estas palabras de Keila, necesitamos cosas concretas, sí. Esas cosas concretas que ella nos ha planteado. Yo creo que está muy bien que nos planteemos el reto y que reconozcamos en esta mesa que no ha habido investigación sobre el tema dentro de la universidad. En México, por ejemplo, y vale la pena ponernos en contacto con México, hay una red de universidades estudiando el fenómeno de la violencia en sus universidades. Tienen encuentros bianuales y tienen libros y publicaciones y estudios y asesorías y trabajos conjuntos sobre todas las violencias de género y todas sus expresiones. Solo basta regresar a ver, no tenemos mucho que inventar. Lo que tenemos que hacer es poner voluntad y decisión para erradicar, para no seguir en esta resistencia cognitiva, en esta resistencia que nos está matando. Yo concuerdo aquí con que esa ausencia de investigación no nos permite saber cuántas son las víctimas de la universidad. Los vemos como casos aislados. Y qué pena. Y no solo en las universidades, sino también veamos en el sistema educativo lo que está pasando, la Comisión Ampertra, todo lo que se ha destapado. Y veamos que la resistencia cognitiva y la impunidad social y cultural campea también en los órganos de decisión, en el Poder Legislativo, cuando no se permite juzgar a un ministro o un exministro por falta de una acción y una gestión, por falta de apoyo político y de presupuesto para enfrentar el tema. Son cosas concretas. Y tenemos que decir justamente que hay la necesidad de reconocer esa problemática, de reconocer la falta de investigación, la falta de conocimiento, pero también de actuar como universidades de una manera distinta, de una manera que nos permita no solo desarrollar unos protocolos y un código de ética que está bueno en el papel, ¿no es cierto? Porque hay la posibilidad de hacer instrumentos legales y hay la necesidad de hacerlos, pero si no logramos el cambio cultural para que esos protocolos cobren vida, para que rompamos la ignorancia, la impunidad, la falta de información y logremos realmente atravesar esta barrera que nos ciega y que nos mantiene en la violencia. No han habido en el Ecuador políticas de prevención en las universidades. Tenemos la necesidad de hablar de que este es un tema que hay que acometerlo, no solo como política de igualdad en general. La igualdad esconde cosas, hay que nombrar a los sujetos de derechos. Si mayoritariamente la violencia de género es contra las mujeres, pues hay que obrar en ese sentido, recuperando el sentido de los sujetos de derechos, su dignidad, su vida, su integridad y su sano desarrollo. Necesitamos hacer lo que hacen otras universidades en el mundo, en el norte, en España: oficinas de denuncia, servicios de consejería, folletería educativa, páginas web destinadas exclusivamente a la información que requieren los chicos, las chicas, los docentes. Vamos a tener que decirles también, porque asistiendo a una de las universidades en este momento nos damos cuenta que ni siquiera se sabe bien qué mismo es ese acoso, desde dónde y hasta dónde es o no acoso o es hostigamiento. ¿Es acoso sexual u hostigamiento? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? No se sabe que llevar a las chicas o a las alumnas a su curul o a su oficina particular es ya una forma extrema de acoso sexual, tolerada y de la cual participamos. ¿Y todo esto de qué me surgió?
A mí me surgió de lo que estamos conversando con esta universidad con la que estamos trabajando actualmente, pero también del testimonio y de la angustia desesperada de una chica estudiante que me dice: no sabemos diferenciar. No sabemos reconocer la violencia y nos ha costado siglos reconocerla y nos cuesta siglos todavía poder nombrarla bien en la ley de violencia. Entonces, sí tenemos que decir que hay cosas concretas que hay que hacer en las universidades en este sentido. Y tomemos los ejemplos de Colombia, grupos de discusión para los estudiantes, para que ellos sepan qué es la violencia de género y cuáles son las herramientas para atender. En Yale y Princeton se hacen cursos de formación y asesoramiento en temas de violencia de género, para que hayan profesionales, que no sea una carga horaria adicional de relleno para un profesional que le está faltando, ¿no? Es como el curso de ética, el relleno, ¿no? Yo creo que en serio, esto hay que cambiar. Bueno, Harvard tiene un servicio de acompañamiento para presentar denuncias o para recibir atención médica, y Stanford también los tiene, pero además tienen teléfonos de emergencia para que las chicas de provincia, las que están solas, las que llegan a las capitales de provincia desde la Amazonía o desde los pueblos más lejanos de la frontera, tengan ese apoyo. Y yo, como a mí me gusta hacer práctica, quiero plantear algunos retos. Y esos retos, y concuerdo en el sentido global, es abrir un ancho cauce para que haya de verdad una cultura universitaria libre de violencia. Y yo sí quiero preguntar si protocolo o reglamento. Este tema ya lo hablamos incluso con Adrián en algún momento de pasadita. En todo caso, sí necesitamos un instrumento legal, claro y conciso, que ubique de manera adecuada el problema y que ponga plazos a las universidades para la adopción. No puede ser que ya se lleva con un protocolo, con una sugerencia de protocolo. ¿Cuántos años? ¿3 años? Julieta. 2. No ha sido 3, han sido 2. Y aquí la dignidad y la vida de las mujeres, quiero decir que ese es la mitad de la población del Ecuador. La dignidad y la vida de las mujeres no pueden ser discrecionales, por favor. ¿Cuándo rompemos el silencio y cuándo rompemos la complicidad? La protección y defensa son una obligación nuestra, de todos y de todas. Y claro, crear mecanismos internos es el segundo paso. Y habrá que dar presupuesto, espacio, especialización, articulaciones con las universidades que ya están implementando cosas para enfrentar también colectivamente el problema. Hablábamos aquí con las universidades que están por el jirón, la PUCE, la UPS y la Politécnica. ¿Y por qué no tener un territorio más amplio que la PUCE libre de violencia? Un territorio que articule esas 3 universidades, esos 3 campus, y que articule en perspectiva el sistema de protección integral de derechos de un corredor, de un sector de la ciudad de Quito libre de violencia, con los colegios y escuelas que están, no sé cuántos son, alguien me decía el otro día que son como 50 en el sector. Esas son las formas de romper la impunidad, esas articulaciones con otras universidades y espacios educativos. Y por supuesto yo sí creo, y aquí se ha dicho mucho, pero no se ha establecido una política de investigación de las violencias de género en las universidades y en todos los centros educativos, en todos los niveles. Ahí tenemos que hacer una política, becas, concursos, mecanismos concretos que realmente potencien los observatorios. Del observatorio, aquí hay ahorita uno de Quito que se está instalando, que requiere del concurso de las universidades en este sentido. ¿Y cómo se articula la universidad, el CENESID, el CES a la política de la prevención de la violencia a nivel global? Esa es mi gran pregunta y por ahí empecé. ¿Qué va a hacer la Universidad Ecuatoriana para producir profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, salubristas,
que sean capaces de entender de otra manera, sin misoginia, libres de machismo, desde sus carreras, la atención a la dignidad y la vida de las mujeres. Y eso es bien serio. Yo, en la comisión de la Asamblea Nacional, les propongo invitarle a Augusto Barrera, invitarle a la ministra, no a funcionarios de segundo nivel, para hacer un compromiso, para pensar seriamente en cuántas universidades, cuántos programas de formación especializada podemos montar durante los próximos 10 años en 4 carreras. No nos pongamos la gran meta del género en toda la universidad ecuatoriana. No, 4 carreras. ¿Cuántos profesionales vamos a producir para los sistemas locales de protección? No necesitamos de esos que hacen resistencia cognitiva y que le dan una boleta de auxilio en últimas y que no le reciben a una mujer una denuncia porque les parece que tienen una sobrecarga de trabajo, porque no amerita. Entonces, sí quiero decir, ya se me agotó el tiempo, pero sí quiero decir que tenemos una tarea grande que si empezamos a hacerla nos hará más felices, nos dará más alegría, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora.